tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia. En estos días escucho constantemente en las noticias el nombre de una ciudad ucraniana, Mariupol. Mariupol está en el Oblast de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Y la razón de que se hable bastante de Mariupol es que el ejército ruso se está acercando a la ciudad. Tiene un valor estratégico importante para el control de la región. Pero cuando escucho hablar de Mariupol no puedo evitar pensar en un personaje llamado Néstor Makhno, que nació allí y que jugó un papel importante en la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa en principio tuvo dos etapas. En febrero de 1917, el gobierno del zar Nicolás II fue derrocado y reemplazado por un primer ministro llamado Kerensky, que era más bien de ideología liberal. En octubre de 1917, Kerensky fue derrocado a su vez por una insurrección encabezada por Lenin, que llevó al poder a los bolcheviques, es decir, a los comunistas. Esto no fue ni mucho menos el final de la historia, porque la toma de poder por los comunistas provocó una reacción de todos los partidarios del antiguo régimen. Fueron conocidos como blancos, mientras que los partidarios del nuevo régimen fueron denominados rojos. Y el resultado fue una sangrienta guerra civil, donde los blancos y los rojos pelearon durante más de 3 años. Ahora bien, junto a blancos y rojos había otros protagonistas. Sí, la Revolución Rusa es un fenómeno complicado en su conjunto. En Ucrania fue aún más complicado por una serie de factores. En primer lugar estaban los nacionalistas ucranianos. En segundo lugar, cuando los bolcheviques decidieron firmar la paz con los imperios centrales, con Alemania y Austria-Hungría, y salir de la Primera Guerra Mundial, Ucrania fue cedido a las potencias centrales y fue ocupada por los alemanes y los austrohúngaros. Finalmente, en Ucrania estaba muy arraigada la ideología anarquista y junto a blancos, rojos, alemanes, austríacos, nacionalistas ucranianos, había una fuerza con la que había que contar, el llamado Ejército Negro, formado por anarquistas. Y el líder carismático indiscutible de los anarquistas en Ucrania era Néstor Makhno. Néstor Makhno, desde su juventud, se había distinguido por sus ideas revolucionarias, su carácter rebelde. Había participado en acciones terroristas, incluida la muerte de un policía, y por eso había sido condenado a muerte por las autoridades zaristas. Pero debido a su juventud, esta pena le fue conmutada por cadena perpetua. Estuvo preso en Moscú durante 8 o 9 años, hasta que el gobierno salido de la Revolución de Febrero de 1917 proclamó una amnistía y Néstor Makhno pudo volver a Mariupol. Durante su tiempo en prisión, pues había conocido a notorios anarquistas y había sacado partido
de la magnífica biblioteca que existía en la cárcel de Moscú. Lo crean o no, así era. Era ahora un anarquista convencido, partidario de las teorías de Piotr Kropotkin, que paradójicamente era un príncipe, un aristócrata ruso, pero fue conocido como el máximo exponente del anarcocomunismo, que propugna una sociedad sin clases, pero sin la fase intermedia, conocida como dictadura del proletariado, que propugna un Estado fuerte, centralizado, como paso intermedio para la sociedad sin clases. Entonces, esta es la principal diferencia entre anarquistas y comunistas. Durante el periodo de gobierno de Kerensky, conocido como el gobierno provisional, el Estado ruso perdió prácticamente el control sobre Ucrania. Los campesinos procedieron a ocupar las tierras de los terratenientes, a repartirlas entre ellos y a crear formas de organización locales que fueron conocidas como soviets. Identificamos los soviets con el régimen comunista posterior, pero en un principio en los soviets estaban representadas muchas tendencias políticas. Los mencheviques, los socialistas revolucionarios y en Ucrania, en el campo de Ucrania, sobre todo los anarquistas. Bien, después de la revolución de octubre de 1918, el gobierno bolchevique, que tomó el poder en San Petersburgo, decidió abandonar la Primera Guerra Mundial, salir de la guerra y hacer la paz con los imperios centrales, que era una reivindicación muy extendida entre la población rusa. Por el Tratado de Brest-Litovsk, en febrero de 1918, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial se hizo efectiva y los alemanes y los austrohúngaros ocuparon Ucrania, de la que tenían una gran necesidad, porque debido al bloqueo impuesto por la flota británica, había una gran carestía de alimentos en Austria-Hungría y en Alemania. Entonces, los ocupantes, su objetivo era exportar a Alemania la mayor cantidad de grano que les fuese posible desde Ucrania. Y había en Ucrania un gobierno autónomo llamado la Rada Central. Este gobierno fue derrocado por otro llamado el Esmanato. En cualquier caso, tanto la Rada Central como el Esmanato fueron fundamentalmente títeres de los alemanes, cuya función era ayudarlos para extraer de Ucrania todo el alimento posible. Y Néstor Magnó, con una pequeña partida de guerrilleros, se enfrentó a los ocupantes y a las autoridades de Kiev que colaboraban con ellos, y logró algunas victorias que tuvieron gran resonancia y le granjearon el apoyo de grandes masas de campesinos. En noviembre de 1918, los alemanes fueron a su vez vencidos en el frente occidental
por una ofensiva conjunta de los ingleses, los franceses y los norteamericanos, y se vieron obligados a firmar el armisticio. Rápidamente, el gobierno de San Petersburgo, el gobierno bolchevique, declaró nulo el tratado de Brest-Litovsk y inició la reconquista de Ucrania. Los bolcheviques en sus primeros tiempos se enfrentaron a un grave problema. Ellos controlaban las principales ciudades, concretamente San Petersburgo y Moscú, y su prioridad era la industria pesada, la producción de armamento, poner la industria al servicio del esfuerzo de guerra. Apenas se prestó atención a la producción de bienes de consumo. Quiere decir que las relaciones entre la ciudad y el campo eran muy problemáticas. La ciudad no tenía nada que ofrecer a los campesinos y al mismo tiempo tenía una gran necesidad de alimentos. Los bolcheviques recurrieron a un sistema llamado el comunismo de guerra. Es decir, cualquier excedente que poseyeran los campesinos era requisado y enviado a las ciudades, sin ofrecer nada a cambio. Este sistema, por supuesto, generó grandísimas resistencias. Por otra parte, estaban los blancos. Y los blancos, cuando se apoderaban de una zona, ¿qué era lo primero que hacían? Pues disolver las comunas, anular las ocupaciones de tierra y las expropiaciones que habían tenido lugar y devolver sus tierras y su poder a los terratenientes. Esto también generaba gran rechazo por parte de los campesinos. Así que Maginot se enfrentaba tanto a los rojos como a los blancos. Sin embargo, puesto a elegir entre dos males, solía optar por los rojos, por aliarse con los bolcheviques, porque la vuelta al antiguo régimen era el escenario que más rechazo suscitaba entre los campesinos. Los blancos, al mando del general Denikin, hicieron un gran esfuerzo para avanzar sobre Moscú, para conquistar Moscú, tomando Ucrania como base de partida. Es posible que lo hubiesen conseguido, a no ser porque su retaguardia, sus líneas de aprovisionamiento, toda su logística estaba constantemente amenazada por el ejército negro de Maginot, que les obligaba a mantener numerosas tropas a retaguardia que no podían ser empleadas contra los bolcheviques. La ofensiva de Denikin, pues, terminó en fracaso. En el territorio que ocupaba, que los bolcheviques, con cierta ironía, llamaron Magnovia, el país de Maginot, y a su movimiento lo llamaron la Magnovishna. Maginot permitía que las comunidades locales se administrasen por su cuenta sin interferir. Lo único que les pedía era que contribuyesen a la defensa del territorio. Sin embargo, no recurría al reclutamiento forzoso, que en nuestros días sí que se practica en Ucrania, pero no en el tiempo de Maginot. Eran las comunidades locales las que se responsabilizaban de proporcionar hombres y recursos para la defensa.
y las comunidades locales a su vez estaban gobernadas por los soviets, por organizaciones de base, donde los delegados eran elegidos democráticamente, pero también podían ser revocados en cualquier momento por sus electores. Makhno aceptaba todas las etnias, todas las lenguas del Imperio Ruso. En su movimiento participaban tanto rusos como ucranianos, como griegos, judíos, alemanes del Mar Negro, que eran numerosos en la época, y se aceptaban todas las religiones. A diferencia de los bolcheviques, no creía que la religión fuese una enemiga existencial de su movimiento social. A veces algunos de sus partidarios pues participaban en acciones antisemitas, pero Makhno no las autorizaba y las reprimía con energía cuando tenía noticias de ellas. En el año 1920, los blancos realizaron su último gran esfuerzo para inclinar la guerra a su favor. Este esfuerzo pues, fue dirigido por el general Piotr Wrangel. Ya he hablado de él en otro vídeo, cuyo enlace les dejaré en la descripción. El caso es que Makhno se alió de nuevo con los bolcheviques contra Wrangel y Wrangel tuvo que retirarse a Crimea y con el resto de su ejército y de sus partidarios exiliarse, con lo que los blancos salieron definitivamente de la ecuación. Los bolcheviques pudieron concentrar fuerzas muy numerosas ahora contra el Estado libre de Makhno, contra Makhnovia. Por otra parte, en 1921 el gobierno bolchevique decidió cambiar de política, implantó la llamada NEP, Nueva Política Económica, donde se abolían las requisas de alimentos y se sustituían por un impuesto que se podía pagar en especie. Con esto disminuyó la motivación de los campesinos para luchar contra los bolcheviques. En 1921 el movimiento de Makhno estaba ya muy debilitado y él mismo fue herido en más de una ocasión. Sus partidarios decidieron que debía marchar al extranjero para curarse, para recuperarse. Y con apenas 250 hombres cruzó la frontera de Rumanía, el río Dniester, y se exilió en un primer momento a Rumanía, después a Polonia y finalmente a París. En París conoció a personajes muy importantes en la historia de España. Los líderes anarquistas catalanes, Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, que sentían gran simpatía por su movimiento. De hecho, hay dos lugares en el mundo en los cuales se han hecho esfuerzos serios para implantar el ideal anarco-comunista. Uno de ellos es Ucrania, concretamente el sur de Ucrania, la patria de Makhno. Y el otro es Cataluña y las zonas cercanas de Aragón durante la guerra civil, donde los anarquistas
quisieron implantar, donde los anarquistas entre 1936 y 1937 quisieron aplicar muchos elementos que habían caracterizado al Estado Libre de Maginot: economía de trueque, autogestión de las comunidades locales, etcétera, etcétera. Los líderes de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, Ascaso y Durruti, manifestaron en más de una ocasión su admiración por Maginot, y Ascaso le dedicó un artículo cuando falleció en 1934, elogiando su figura. Personalmente, quisiera aportar mi granito de arena a la caracterización del personaje. Hace unos años conocí a una mujer ucraniana cuya familia era originaria de Tokmak. Tokmak es un pueblo también en el Oblast de Zaporizhia, ocupado en la actualidad por los rusos, no muy lejos de Mariupol. Ella había escuchado de su abuela que su bisabuela había ido en una ocasión a Mariupol y había comprado una calabaza en el mercado. Cuando cortó la calabaza, encontró dentro un papel. Este papel decía: quien haya comprado esta calabaza ha visto a Néstor Maginot. Es así. Maginot había vendido la calabaza a esta mujer. Y de aquí parece desprenderse una imagen de un hombre muy consecuente con sus ideas y que predicaba con el ejemplo para enseñar que cada hombre debe vivir del producto de su trabajo. Y el tipo no consideraba incompatible dirigir una revolución con vender hortalizas en el mercado de su pueblo. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una feliz semana. Si les ha gustado el vídeo, pues denle al botón me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal, en fin, esas cosas que tanto ayudan. Gracias, hasta otra ocasión.